Fede, ¿qué opinas de grabar de día? Bueno, digamos que me gusta bastante. El aire en las velas, el ruido del mar, Ok, las gaviotas. eres un pirata, Fede. Arr, Está bueno, hablemos de vida pirata. arr. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importante. Hoy vamos a hablar de vida pirata. Vamos a contarles acerca de estos pillos famosos de la historia y todos los mitos que hay en torno a ellos y lo que de verdad fue cierto. Los piratas estuvieron bastante desaparecidos de la cultura pop durante bastantes años. Y yo creo que fue nuestro amigo Jack Sparrow el que los trajo otra vez, pero con todo, ¿no? Sí, señor, al punto de que de nuevo se pusieron de moda y los podemos ver presentes en muchos aspectos de la cultura pop. Yo diría que un poco antes, pero obviamente la interpretación de Johnny Depp le dio esa fuerza y además con ese carisma de ese Jack Sparrow inolvidable. Tú sabes que como cosa curiosa, yo leí una entrevista de Johnny Depp que él estudió mucho para el papel de Jack Sparrow. Utilizó muchos libros de historia y dentro de estos libros de historia él precisamente encontró todo un asunto muy interesante acerca del amor entre piratas. Ajá, de eso vamos a hablar más adelante. Tengo entendido que él también se inspiró en gran parte de Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones. Eso es un pirata de carretera. Es un pirata del rock. Pero bueno, vamos a comenzar como me gusta a mí, describiendo un poco la etimología, de dónde viene la palabra pirata. Mi linda esposa, la ñoña. Pero es que es importante saber de qué estamos hablando, de dónde viene el origen de las palabras, que bueno, a mí me apasiona tanto. Y me gusta porque pirata, digamos que tiene como dos significados. Uno que viene siendo, que viene del griego, ambos vienen del griego. Uno habla de intentar la fortuna a través de la aventura y otros autores aseguran que viene del pairos, que es el fuego, y que habla del incendio. Entonces es una especie de incendiario porque ellos quemaban todo. Claro, es alguien que busca la fortuna. Generando caos. Generando caos, exactamente. Básicamente eso es un pirata. Si ustedes van a poder ver en nuestras redes sociales nuestro glosario muy importante, donde vamos a describir detalladamente los términos que tratamos dentro de cada programa, pero pirata, para comenzar por el principio, es esa persona que navegaba sin licencia, que se dedicaba a asaltar los barcos, generalmente en alta mar, aunque habían otras versiones que también son muy conocidas. Nosotros solemos llamar piratas a todos, pero resulta que hay muchos términos. La verdad yo creo que si la profesión más antigua del mundo es la prostitución, la segunda tiene que ser la piratería. Exacto, en profesiones de pillaje sin duda. Sí, totalmente. Esa vendría siendo la segunda profesión más antigua. Pero bueno, el hecho es que existen muchas maneras de llamar a los piratas porque existen varios tipos de piratas. Nosotros hablamos de pirata para todos, pero están por ejemplo los filibusteros. Sí, el filibustero es el que está en tierra. Más Exacto. que todo. Él no se alejaba de la costa. Exacto. O sea, trabajaba en el mar. Era un pirata light. Claro, digamos que era un pirata en entrenamiento. Él saqueaba. Tenía las rueditas en el barco. Exacto, tenía las rueditas. Era un barco con dos rueditas porque estaba en entrenamiento. Él saqueaba generalmente las localidades cercanas a lo que era el litoral. No se adentraba todavía. Claro, él no se caía a piñas con otros barcos, sino probablemente iba de poblado en poblado. Claro, ellos atracaban costas. Esos eran los filibusteros. Estaban los bucaneros, que originalmente este era un término que se utilizaba para nombrar a lo que eran los habitantes occidentales de la isla de la Española, lo que conocemos hoy en día como Haití. Estos se dedicaban a cazar. Estos robaban y les vendían a los piratas. Exacto, estos sobre todo robaban lo que era ganado, cerdos salvajes y le vendían su carne a los navíos que se acercaban a la zona. Sin embargo, durante todo lo que fue el siglo XVII, siglo XVIII más o menos, la palabra se empezó a usar como un sinónimo de pirata. La diferencia es que los bucaneros asaltaban más en tierra que en mar. Ok, era un pirata Es un pirata de tierra. Un pirata de tierra, base de carretera. Ajá, tenemos los corsarios. Sí, bueno, los corsarios eran piratas, pero con permiso. Exacto, patente de corso. La patente de corso. Bueno, cuéntanos qué es la patente de corso. Era un permiso que les entregaba la corona.
ellos generalmente trabajaban para sus gobiernos. Creo que tenemos que ir un poco hacia atrás y explicarle a todos nuestros oyentes que la piratería, desde que un hombre se montó en un barco, otro hombre se montó en otro barco y probablemente trató de robarlo. Exacto, y no hay mucho misterio. O sea, la piratería ha estado siempre. Y tenemos que destacar que luego del descubrimiento de América, Claro, es esto que... se intensificó. Por Porque su- llegaron los rumores, mira, en el Nuevo Mundo hay oro, entre otras cosas Claro. interesantes. Si nos vamos históricamente al momento del descubrimiento, tenemos que tanto Inglaterra como España estaban en una situación bastante delicada. Llega Colón y le da el jackpot a los españoles, Claro. que básicamente, ¿sabes?, nos volvimos ricos, Ajá, exacto. mientras los ingleses todavía estaban pidiéndole préstamos a los banqueros venecianos. Exactamente. ¿Ok? Entonces ellos dijeron, ¿cómo hacemos nosotros para aprovechar las riquezas que están sacando los españoles del Nuevo Mundo? La corona inglesa le da lo que se llama patente de corso, que del latín cursus, que significa carrera, para que ellos asalten y destruyan las naves piratas enemigas con autorización del gobierno de su nación, a cambio de que lleven esas Sí, riquezas para les sus daba naciones. un porcentaje, iba a parar en la corona inglesa, que de hecho no iba a parar a la corona inglesa, iba a parar a pagar los préstamos Claro. que pedía la corona inglesa precisamente a los venecianos. Y obviamente estos corsarios recibían una paga por sus hazañas, ¿no? Un porcentaje, sí. Exacto. Otro de los términos importantes a destacar dentro del glosario de lo que es la piratería es el parley, porque hay que desmentir. Bueno, ¿ustedes se acuerdan en la primera de Piratas del Caribe, cuando por primera vez desembarca el Perla Negra y atrapan a Elizabeth? Precisamente ella dice parlé. Claro, y ahí se parlé, que se pronuncia parclé, significa hablar, y esto hace referencia a una discusión entre enemigos. Esto era un término que se utilizaba mucho en la guerra porque era un término de tregua, era como decir taima, ¿sabes? Exacto. Tregua, un momento, ya va, vamos a hablar. Y de hecho, quien atacaba durante un parley se consideraba Un traidor, una de las violaciones más graves que tú podías cometer Sí. en medio de unas reglas de guerra, ¿no? Claro, es una tregua. Es una tregua, pero este término no era usado entre piratas. Eso lo inventaron en la Eso película. lo utilizaron en los Piratas del Caribe, me imagino que para darle también un Color. toque, claro, pintoresco a la situación. Pero el parley sí se utilizaba. En las situaciones de guerra. En las situaciones de guerra, pero no en el mundo de la piratería. Yo veo difícil que los piratas hubiesen respetado un parley. Por supuesto, esos no respetaban nada. Mira, pero hablando de piratas, yo creo que tenemos que hablar de los más famosos, porque hay algunos súper emblemáticos. Está, por ejemplo, el Olonés, que fue un pirata muy activo entre lo que fue 1630, 1669. Estamos hablando de más de 30 años de actividad pirata. Oye, ese sí tuvo una carrera larga, realmente. una carrera larga para la carrera de los esa vida. piratas era bastante corta. Sí, a lo sumo llegaban a 10 años, porque Sí, señor. generalmente además tenían unas muertes terribles. No es cuento lo de que los lanzaban de los barcos, entre otras cosas. Eso sí ocurría. El Olonés, era Jean-David Naou, que era mejor conocido como el Olonés, era un bucanero francés. Él se hizo célebre porque dicen que era súper cruel. Dicen que torturaban de forma despiadada a sus prisioneros. De hecho, hay una leyenda que dice que él le arrancó el corazón con sus propias manos a uno de sus presos y que hasta lo mordió. Sí, bueno, los franceses realmente en ese entonces eran bastante crueles y fíjense lo que sucedió con Haití. Bueno, este señor, fíjate, el Olonés, murió a manos de nativos centroamericanos, pertenecientes a una tribu, la tribu Cuna del Golfo de Darién. Esto está entre Panamá y Colombia, Se lo comieron, ¿verdad? que practicaban el canibalismo. Ah, pobre desgraciado. Dicen que lo descuartizaron vivo y arrojaron sus pedazos al fuego y después se los comieron. Ok. Una muerte bastante emblemática para un personaje. Mira, tan aquí cruel. tenemos a mi amigo Henry Morgan, el señor del ron. Mira, Morgan fue uno de los piratas más exitosos de todos los tiempos, ¿ok? De hecho, él trabajó con la corona. Exacto. Bueno, de hecho el ron tiene Sí. su nombre en su honor, el ron Captain Morgan. Sí, él era corsario y posteriormente abandona la corona y se
se dedica a su carrera en solitario, Como pirata en solitario. como pirata. Así como Chayanne. Él formó parte de la expedición que conquistó Jamaica. Se dice que saqueó las ciudades de Portobelo y Maracaibo. Aquí mismo, aquí estuvo el Capitán Morgan. El Capitán Morgan. Capaz que en Maracaibo hay algunos descendientes del Capitán Morgan. Vergación. Yo no lo dudo. Tras la firma de paz entre Inglaterra y España, este Morgan fue nombrado gobernador de Jamaica. Dicen que le ofreció un indulto a los piratas que decidían abandonar su antigua vida y que al final él se dedicó a perseguir y ahorcar a los que no dejaron las armas. O sea, de alguna manera decidió convertirse en un buen tipo. Pues. Sí, bueno, pero es que al principio, cuando esta gente les entregaron la patente de corso, estamos hablando que eran probablemente exmilitares, pertenecían al ejército. Primero hay que entender que para ser pirata no podías ser cualquier tipo de persona, tenías que ser una persona muy ruda. No digo tipo porque había mujeres, que de eso vamos a hablar más adelante, pero tenías que tener una fortaleza física, tenías que tener liderazgo, capacidad de mando, Por cierto, poder controlar una situación. Yo no sé si tú sabías que en los barcos piratas escogían al capitán con votos. ¿En serio? ¿Había democracia en el barco pirata? Sí, señor. ¿Y tardarían tanto como las elecciones de Estados Unidos o sería más expedito el conteo? En fin, vamos a hablar del próximo pirata que tenemos en la lista. Tenemos a Bartholomew, que era John Robert, que de él hay que contar algo muy particular. Porque este ha sido uno de los piratas más exitosos de la historia. Dicen que vestía un traje como de terciopelo vino tinto con encaje. De como hecho, el Capitán Hook. Sí, como el Capitán Garfio de Peter Pan. Es a quien me hace a mí referencia cuando leo sobre él. Dicen que era un hombre de una notable cultura, cosa que te puede chocar un poco con la visión que uno tiene del pirata borracho y pendenciero. Venimos a buscar tu oro y tus mujeres. Exacto. Ajá. Y a tomarnos turrón. No, de hecho este hombre era completamente abstemio, él no bebía. Dicen que trataba a las mujeres de manera impecable. Hablan de que llevó a cabo más de 400 saqueos en solo 4 años de actividad pirata que tuvo. Dios. Se hizo inmensamente rico, pero lo más curioso de él es que él fue uno de los primeros en practicar lo que se llamaba El matelotage. El matelotage. ¿Qué era el matelotage, Fede? El matelotage era un contrato que dos piratas suscribían, en el cual se obligaban a compartir su riqueza. Pero no era solo su riqueza, Fede. No. Compartían otras cosas también. No siempre. O sea, estamos hablando que era un matrimonio, realmente. Bueno, los matrimonios no solo comparten la riqueza, Fede. Sí, pero un elemento Está bien. esencial del matrimonio es la consumación del matrimonio. Eso no se exigía en el matelotage. No. Sin embargo, sucedía. Claro. Bueno, ojo, no todos los contratos de matelotage implicaban una relación de índole sexual. De hecho, hubo algunos casos en los que uno o los dos contrayentes estaban casados con una mujer. De hecho, en esta situación la esposa podía ser compartida, incluso sexualmente, con su había muy pocas mujeres. A la pareja se le llamaba matlú. Cuando había un matelotage se referían a, bueno, este es mi matlú. Resulta que este pirata del que estábamos hablando, Bartholomew, que es Bartholomew Roberts, él tenía un matlú que era el pirata John Walden. La tripulación llamaba a este señor Miss Nanny. ¿Okay? Pero a pesar de su seudónimo todo cute, era un personaje realmente terrible porque le gustaba quemar vivo a los esclavos que capturaba. Se dice que era sumamente cruel y que chocaba además muchísimo con la figura que tenía este Bartholomew, que dicen que era un hombre muy culto, muy respetuoso, muy caballero. Y bueno, sin embargo, su matlú, que es como decir su esposo, pues era más malo que el hambre. Ay, sí, señor, era un tipo sumamente cruel. Ahorita vamos a hablar de William Kidd, el peor pirata de todos los tiempos. Porque dicen que tenía muy mala suerte. Sí, bueno, definitivamente tenía mala suerte. Lo que pasa es que él era... Esta es una persona que no quería ser pirata. No. Y se convirtió en pirata simplemente porque cambió la ley. Claro, pero el problema es que él era corsario. Exactamente. Y le cambian la ley, anulan la ley de la patente de corso. Y él termina como pirata. Termina como pirata, siendo algo ilegal. Lo van a ahorcar, pero resulta que la primera vez que lo ahorcan la cuerda se rompe y lo tienen que ahorcar 2 veces.
Pobre tipo. Bueno, gracias a él tenemos la leyenda de que los piratas entierran los tesoros. Exactamente. Es un tipo bien curioso realmente. Sí, de hecho dicen que él fue el primero en crear una especie de mapa donde él señalaba unas coordenadas en una Sí, supuesta pero isla del descubrieron que Pacífico. la isla no existía. Bueno, no la han encontrado todavía. Yo no me atrevería Bueno, a decir que no existe. hay que ver, a lo mejor era un mal cartógrafo. Bueno, probablemente era un tipo con muy mala suerte. Bueno, algún día encontrarán el tesoro de William Kidd. Bueno, el más famoso, me atrevería a decir yo, que es Barba Negra. Todos. Edward Teach. Sí, señor, todos hemos crecido Barba con las Negra era el leyendas mejor de Barba todos. Negra. Barba Negra era un tipo muy alto, Ajá. sumamente aterrador. Era un rockstar del mar. Exacto. Ustedes se acuerdan que nosotros hablamos de Paganini, Ajá. que tenía todo un tema de la entrada. Bueno, este señor era como el Undertaker. Ustedes se recuerdan, había cuando se puso de moda la lucha libre en los 90, había un luchador que se llamaba el Undertaker, que era un tipo que llegaba todo de negro, muy Claro, lúgubre. era todo un show. Bueno, este señor llegó a un punto que se ponía unas mechas de cañón en la punta de la barba para que botara humo. Claro. Entonces cuando él entraba en escena, lo que veían era un tipo muy alto, con una barba muy grande, los ojos inyectados en sangre y Claro. botando humo. Claro, de haber parecido un demonio del mar. Y era todo su show de entrada a la hora de asaltar y atacar un barco enemigo. Eso le duró hasta 1718, si no me equivoco exactamente, que lo agarraron totalmente ebrio y lo cosieron a puñaladas, tiros, Sí, creo lo que- decapitaron. Y no se moría. Creo que Barba Negra era algo así como... El Rasputín del mar. El Rasputín del mar, que por cierto estamos preparando un especial de Rasputín, que va a ser algo así como Rasputín duro de matar. O sea, ya he llegado a un punto de pensar que deberíamos hacer un especial de duros de matar. Bueno, si hacemos uno en vez de solo Rasputín, podemos hacer uno de duros de matar y hablamos de Barba Negra de Digan manera ustedes, más díganos extensa. ustedes qué prefieren. Sí, podemos hablar uno solo de Rasputín o simplemente esos personajes que han sido muy difíciles de matar. Sin entrar en polémicas de esos que uno quisiera que se fueran de este mundo y no se terminan de ir, no, simplemente los que han sido difíciles de matar. Pero bueno, vamos a hablar de Calico Jack o Jack el Cálico, que fue dicen que era muy atractivo, un pirata durante el siglo XVIII, si no me equivoco. Él tenía este seudónimo de Calico o Cálico, Jack el Cálico, por las ropas coloridas que usaba. Sí, eran unas ropas que se confeccionaban en Calcuta. Era un algodón Ajá. de vistosos colores. Exacto. Era un tipo que se vestía con ropas muy vistosas. Bueno, de hecho, el cálico viene de ahí de Calcuta y es el nombre que se usa para los gatitos que tienen 3 colores. Que son Las gatitas, realmente. Que son gatitas, pues, que son unas gatitas entre marroncito, negro y blanco. Sí, pero Calico Jack no era una gatita. Ni cerca. Bueno, el asunto con Calico Jack y la razón por la cual pasó a la historia es que él era el esposo de Annie Bonny, otra de las grandes piratas de la historia. Y vamos a entrar a hablar de las mujeres piratas ahora, pero antes quería destacar que Jack el Cálico fue el creador de la famosa bandera pirata, el Jolly Roger, que es la bandera esa negra que conocemos que tiene las 2 espadas y la calavera. Esa se le debe a Jack el Cálico. No hay que negar que estos tipos se producían, ¿eh? Totalmente, porque una de las cosas que yo estuve leyendo es que rara vez entraban en combate. ¿Qué es lo que sucede? Los galeones españoles, para reducir costos, Ajá. o sea, si iban a buscar oro o lo que sea, ellos tenían que reducir la mayor cantidad de costos para que valiera la pena los viajes. Claro, claro. Entonces, iban 18 personas a bordo, en promedio, mientras que podían encontrarse con una flota pirata de 200 piratas. Claro, O sea, había que tener un inmediatamente show para meter miedo. No, y se entregaban. Claro. Rara vez entraban en combate. Ah, imagínate tú. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de Annie Bonny Ajá. y de Mary Read? Porque estos 3 personajes, tanto Calico Jack, Annie Bonny y Mary Read, estaban juntos. Bueno, de hecho a mí me encanta hablar de Anne Bonny y de Mary Read porque son las 2 mujeres piratas más famosas de la historia. Y aunque en estos últimos años se ha hablado mucho de ellas porque incluso se les ha relacionado mucho a la comunidad LGBT,
No necesariamente, es mentira, no hay pruebas Annie de Bonny eso. era la esposa de Calico Jack. Exacto. Annie Bonny es sin duda la mujer pirata más famosa de la historia. Dicen que era tan amenazante como un pirata masculino. Dicen que era una mujer muy ruda. De hecho, hay historias que cuentan que de una manera, o sea, golpeó tan fuerte una vez a un hombre que intentó violarla que lo mandó al hospital. Casi lo mató. Bueno, a la versión del hospital que probablemente Bueno, exactamente. era un cocotero con una manta encima Al CDI y una botella de ron. Exactamente, al CDI de la playa. Dicen que llegó a matar a una sirvienta de una cuchillada cuando tenía 13 años y que luego de eso ella deja su vida cómoda y se lanza al mar. Ella conoce a Calico Jack en 1720, se enamora de ella, decide llevarla con él en su barco, cosa que era muy inusual porque las mujeres eran consideradas de mala suerte. Sí, y precisamente en uno de los abordajes encuentran a esta muchacha, Mary Read, que estaba disfrazada de niño en el Porque barco. de hecho la historia de Mary Read es muy triste también porque Mary Read la vistieron de hombre desde el principio de su vida. Su mamá siempre la vistió de varoncito. Bueno, Dani, pero es que estamos hablando que la vida era bastante dura y era mucho más dura para las mujeres. Exactamente. Probablemente tuvo una vida muy dura y la mamá decidió, bueno, vamos a tratar Sí. de hacérselo más fácil, ¿no? Bueno, bien particular esa mamá, pero el hecho es que a Mary la llamaban Mark. Su mamá la bautizó como Mark durante toda su vida, tanto que cuando ella finalmente se lanza al mar como pirata, ella iba disfrazada de hombre y pide que la llamen Mark. Hasta que, bueno, finalmente se descubre que es mujer. Tú sabes cómo acabaron estos tres, ¿no? Ya va, pero espérate, es que yo quiero contar primero que Mary Read fue marinero, luego estuvo en el ejército inglés y al terminar sus labores, su etapa como soldado, es que se enrola en un barco y el barco donde ella se enrola fue asaltado por Jack y por Anne Bonny y Anne Bonny se convierte en una amiga muy cercana de ella. Sí. De hecho, se dicen que ella se enamoró de uno de los tripulantes, se casan según los ritos de la piratería. Porque ellos tenían varios rituales, no solo el... No, había una cultura muy rica. Sí, totalmente. Bueno, ellos empiezan a vivir juntos en ese barco, se convierten parte de digamos que... Era como de Partridge Family, pero versión piratas, exactamente. Okay. Tres son multitud, algo así por el estilo. Exacto, pero la manera en la que termina este barco donde estaba Jack Calico... No, pero ese cuento te lo tengo que echar yo, Por porque favor. leí una cosa. Hay un capitán que le tenía el ojo echado a Jack Calico y agarró y le puso una trampa, que era un barco cargado de licor. ¿Ok? Dejaron el barco anclado lleno de licor. Llegó Jack Calico y compañía. Atraparon este barco. Agarraron una borrachera tan descomunal que la única persona que estaba despierta en el barco fue Anne Bonny, que peleó hasta Sí. los dientes. Sí. Dicen que de hecho ese barco lo trataron de defender Mary Read y Anne Bonny como nadie. Porque pero los demás obviamente no las servían vencieron. para nada. No, obviamente las vencieron, todos fueron condenados a la horca menos ella porque ellas alegaron estar embarazadas. Sí. No se sabe si eso era verdad. Pero a ellas les perdonaron la vida. Exacto, cuando estaban llevando a Calico Jack al cadalso para ahorcarlo, Anne Bonny le dedicó unas palabras bastante simpáticas, que es: no me da ninguna pena verte así. Si te hubieses portado como un hombre, no tendría que verte ahora ahorcado como un perro. Claro, porque estaban bravísimos porque se habían emborrachado y se habían quedado dormidos. Esto es demasiado de pareja. Claro, es la propia palabra de una mujer molesta con el hombre que se Pero por Dios, lo van a ahorcar. Exacto, me ha ahorcado como un perro. Bueno, el hecho es que ellas son, digamos que las dos mujeres piratas más famosas. Sin embargo, hay otras mujeres piratas. Está Grace O'Malley, que la historia de ella me parece genial. De hecho, dicen que Grace O'Malley aterrorizaba a la gente con su larga y pelirroja melena. Es como valiente. Sí. Yo estuve leyendo acerca de ella y por más que leo, yo digo, de aquí sacaron a Mérida. A Mérida, la protagonista de Valiente, de la película animada esta tan bonita, dicen que ella siendo niña se cortó casi todo su cabello para convencer a su papá de que la llevara con él a una expedición mercantil, porque el papá le decía
que el cabello largo se le iba a enredar con las cuerdas del barco. Entonces ella dijo, el problema es mi cabello. Bueno, ok, y se le cortó la melena pelirroja. Y bueno, y el papá se la llevó y el papá se dio cuenta que ella tenía habilidades para eso. Imagínense a esta muchacha en el año 1540, por ahí, al mando de 200 piratas. Una bárbara, ¿eh? De hecho, dicen que ella estuvo inmersa en actividades, fuertemente, en actividades revolucionarias en contra de la corona inglesa. Ella era irlandesa. Sin embargo, durante la Guerra de los 9 años, Irlanda dirigió sus ataques a los enemigos de Inglaterra. Ella estuvo muy involucrada en eso. Dicen que su historia ha inspirado músicos, novelistas, obras de teatro, escritores. Valiente. Estamos seguros que Valiente, aunque nos hacen ver en la historia animada... Que es un asunto celta. Que es un asunto como celta o nórdico. Creemos que tiene mucho de Grace O'Malley. Sí. Pero hay otra pirata que también me parece muy interesante, que no hemos hablado de ellos, de los piratas de Asia, que es Chin-Chi o Madame Chi. Yo nunca he visto un caso tan increíble de comenzar en un sitio y terminar en el mismo sitio. Después de haber vivido muchísimas cosas. Ella sí hizo lo que llaman el giro de 360 grados. Dio toda la vuelta para terminar en el mismo sitio. En el mismo sitio. Bueno, cuéntanos un poco Madame de Chi es la pirata china más famosa de la historia. Se dice que ella tuvo un ascenso veloz hacia el mundo de la piratería. Ella fue capturada por unos piratas. Ella se casó con el capitán. Claro, pero ella trabajaba en un burdel, ella era prostituta. Ella se casa con un pirata muy famoso o muy poderoso. Matan al pirata y ella hereda la flota y lidera una flota de 1500. 1500 barcos. O sea, hay que verle la cara a eso, ¿no? De hecho, esta mujer le plantó cara al gobierno chino. Ajá. Y los hizo retroceder. Exactamente. Claro, la pelea con el gobierno se volvió tan intensa que ella en un momento determinado decide rendirse porque le llegaron todos los rumores de que se estaban preparando una súper nueva flota en contra de ella. De hecho, cuando tú lees esto, realmente ella lo que hizo fue un pacto político. Probablemente le dieron un montón de plata. Bueno, el pacto fue tal así que su hijastro, su hijo adoptivo, pasa el resto de su vida en una posición bastante cómoda como funcionario del gobierno. Uh-huh. Luego del pacto que ella hace con el gobierno, el hijastro que pirateaba con ella decide tomar un cargo público y ella muere en 1844 dirigiendo un burdel y una casa de apuestas en la ciudad de Cantón. O sea, ella al final vuelve al mundo de la prostitución, claro, ya no vuelve como prostituta, sino como madame. Claro. Pero la historia de Madame Chi es muy interesante porque la capacidad de liderazgo de aparte esta mujer tuvo un final feliz. Sí, bastante es una feliz. Cosa que falta mucho en este podcast. Casi ninguno terminó bien. No, casi ningún pirata terminó bien. O sea, Calico Jack y a Barba Negra los agarraron borrachos y los cocieron. Sí. Prácticamente, al otro se lo comieron. Bueno, de hecho, Morgan... Mary Read muere en la cárcel de una fiebre. Pero Annie Bonny escapó. Annie Bonny escapó. No se sabe con mucho detalle sus últimos días, pero uh-huh. Mary Read sí muere de enfermedad. Estamos hablando también de una época en que las enfermedades, a ti te agarraba una enfermedad de esas mar adentro. Él le decían consumición. Exactamente. Entre las curiosidades más destacadas que tenemos de los piratas, y esto va mucho con el matelotage, uh-huh. este ritual legal que hacían los piratas para sellar su amor y también su lealtad. O sea, porque es uh-huh. un tema, imagínate lo solitaria que es la vida en el mar. Tú necesitas un compañero. Sí. O sea, yo no creo que el matelotage lo podamos reducir simplemente al lado sexual, para nada. O sea, yo creo que era simplemente dos piratas. ¿Ustedes se recuerdan en Piratas del Caribe el que le faltaba un ojo y el flaco? O sea, Ajá. el flaco le faltaba un ojo y el otro. Ajá. Ese probablemente es un caso de matelotage. Seguramente, pero el hecho es que hay algo que sí está documentado. Y es que en 1645 el gobierno francés de la Isla Tortuga decidió importar prostitutas, miles de prostitutas, para intentar neutralizar la homosexualidad desenfrenada que había en la isla, porque no habían casi mujeres.
Sin embargo, con todo y con que importaron un montón de mujeres, esta acción no marcó ninguna diferencia en la conducta de los piratas porque ya tenían su manera de vivir bien particular. Los piratas además elegían, que esto tú lo comentaste, a su capitán de manera democrática. Eso es increíblemente interesante porque si los piratas siempre nos los han pintado como unos personajes desordenados, locos, tenían unas reglas muy claras e inclusive fueron pioneros en el matrimonio homosexual. Sí, señor. Había un pirata que inclusive les daba seguros a sus tripulantes. Si perdías un ojo, te pagaban tanto en oro. Si perdías una pierna, pagabas tanto en oro. Imagínate tú. O sea, te daban seguro, o sea, seguro laboral. Claro. Uno los ve como algo muy desordenado y sin embargo tenían unas estructuras bien definidas. Sí. Eran una comunidad más bastante unida entre ellos. O sea, cuando tú pertenecías a un barco pirata, esa era tu familia. Sí. Hasta que el capitán se volvía loco, hacía algo que no les gustaba y probablemente lo lanzaban por la borda y escogían Y democráticamente elegían otro. Claro, pero es que si no te sirve tu líder, tienes que salir de él. Obviamente, eso es algo que como que no hemos aprendido mucho con los años, pero bueno. Entre las curiosidades que tenemos relacionadas al mundo de la piratería está que la película porno más cara de la historia, con un presupuesto de $1 millón, fue básicamente un spin-off. No es la más cara es Calígula. Pero claro. Calígula es un experimento. Sí, es una cosa como más... Pero esto sí es una película porno con todas las letras. Sí, descarada. Es un spin-off de Piratas del Caribe. Dicen que está tan bien hecha que la única forma de saber que es una película pornográfica es porque tiene... Por el sexo. Claro, que son escenas muy gráficas, pero dicen que todo lo demás es impecablemente bien realizado. Estamos hablando que costó $1 millón. Eso es muchísimo para lo que es el cine de adultos. Otra curiosidad, el ron. Tanto que hablamos del ron. Nosotros tuvimos hace unos años a un maestro ronero aquí en nuestra casa que nos dio una cata y todo esto y nos explicó. El asunto del ron es que él nace aquí, en el Nuevo Mundo. Uh-huh. Y lo empezaron a hacer con la caña de azúcar. Obvio. Obviamente, estos piratas venían desde España y lo que traían desde España se acababa al llegar acá y tuvieron que empezar a producir sus propios licores por la zona. Claro, pero dicen que era muy costoso el ron, entonces no se cree que ellos bebieran tanto ron como se nos ha pintado en las historias, sino que bebían algo más económico, algo más barato, tipo ginebras, aguardientes caseros. Claro, pero tenías que generar el alcohol. Claro. Probablemente lo más barato que tenían era el ron, porque provenía de la caña de azúcar. Sí, bueno, y también como el ron era lo típico del Caribe, de ahí viene casado con los piratas. O sea, ellos llegaban y me voy a llevar tu oro, tus mujeres. Viene de Jamaica. Exacto, exactamente. Fíjate, se habla de que existió alguna vez algo parecido al Kraken, ese monstruo de las películas de Piratas del Caribe. Pues no existió. Kraken. Kraken. Te escuché el crack. No, chico, el Piratas crack. en crack. No, eso sí el horror. Eso sí sería peligrosísimo, un pirata en piedra. No, okay. El Kraken. Esto es parte de la mitología, pero sí dicen que hay muchísimas leyendas medievales que sostienen la existencia de monstruos marinos en el Atlántico. Dicen esto antes del descubrimiento de América, que sus primeras apariciones están dentro de la mitología escandinava, donde se habla que el Kraken tenía aspecto de cangrejo o ballena. Está lleno de leyendas, igual que las sirenas. ¿Igual que qué? Que el ron. Igual que el ron. Sí, cuando tú me hablas a mí del Kraken, yo lo que pienso es, bueno, se tomaron el Kraken completo. Seguramente. No, pero sí hay muchísimas leyendas. Bueno, el mar está lleno de... Obviamente, de hecho, las sirenas vienen de los manatís. Ajá. O sea, lo que pasa es que la imagen de... Bueno, pero es que cuando tú te tomaste varias botellas de ese ron jamaiquino y probablemente ves te unas consigues curvas en el agua y tú dices, bueno, esta es una sirena, ¿sabes? Eso, más el humo que se le debe haber metido en los ojos a Barba Negra con todo el show que hacía. Ahí en esas condiciones cualquiera ve una sirena. Pero a ver, Fede, ¿cuáles son tus piratas favoritos de la cultura pop? Mi favorito, y me voy a extender un poquito con esto. A ver, caramba. Es Guybrush Threepwood. Es el protagonista de la serie... Dime eso después de una botella de ron. No va a poder jamás. De Grog. Es el protagonista de Monkey Island. Monkey Island
Fue una serie de juegos que salieron a finales de los 80, principios de los 90, creados por Ron Gilbert. Ujú. Y eran de LucasArts. Ok. Bueno, todos los que somos viejitos como yo, jugamos estos juegos. Ok. Eran juegos de click and play. Ajá. Y pasábamos horas jugando. Claro. Las aventuras de Guybrush eran increíbles. Resulta que en 1990 Steven Spielberg estuvo interesado en hacer una película de Monkey Island. Contrató a un escritor para que elaborara toda la historia. El estudio decidió no seguir con esto y esa historia que escribió este señor se convirtió en Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Imagínate tú, qué interesante. Bueno, yo creo que no podemos hablar de los piratas actuales de la cultura pop sin hablar de lo que es la Isla del Tesoro. Nosotros creemos que los piratas hablan así, gracias a la Isla del Tesoro, y no solo el libro, sino la película que hicieron en 1950, Ajá. que es donde por primera vez escuchamos el "arr, arr". Claro, y los ves con el loro en el loro hombro. en el hombro, el parche en el ojo, que de hecho se dice que todo lo de la pata de palo, el parche en el ojo, todo esto viene precisamente porque perdían extremidades en las peleas, en Claro. sus actos de piratería. Es que todo lo resolvían, o sea, tenías una infección en una mano, córtasela, pues si no te mueres. Claro, estamos hablando de gente que está en alta mar. ¿Sabes que ahora que haces el arr, hay que destacar que existe el Día Internacional de Hablar como un Pirata? Y este día es súper absurdo. Súper absurdo. Y viene de dos amigos en Oregon, en Estados Unidos, que estaban jugando racquetball. Ok. Y uno se lesiona y en vez de decir ay o quejarse, Hizo hizo un arr. Y el otro amigo empieza a... Deberíamos a bromear y decir, hablar como piratas. sí, vamos a hacer el Día de los Piratas. Entonces, o sea, eso ocurrió un 6 de agosto. Ellos deciden no implantar ese 6 de agosto como el día de hablar como pirata porque era el día del desembarco de Normandía. Qué gracia. Entonces les pareció como poco ético declararlo ese día, entonces decidieron elegir como fecha el 19 de septiembre, que era la fecha de cumpleaños de la ex esposa de uno de ellos. De la ex esposa. O sea, la cosa más absurda del mundo, ¿no? Ok. Habría que Eso ver sí es una borrachera, una ¿ves? borrachera jugando racquetball los dos. El hecho es que el asunto se vuelve viral al punto que hoy en día hay 40 países, más de 40 países que celebran el día de hablar como pirata. Tenemos que celebrar el día de hablar como un pirata. Tú y yo ya lo hemos hecho y no lo sabemos. A ti y a mí nos encantan los piratas. De hecho, yo tengo que contar una anécdota. Yo lo posteé hace un tiempo en mi Instagram, @Daniela lo sabe, y es que en una oportunidad nuestro hijo mayor llegó muy deprimido del colegio. ¡Qué porque vergüenza, estaba muy Daniela, pequeño. no! Déjame contarlo. Estaba Ok. muy pequeño, estaba, no sé, primer grado, tendría unos 5 o 6 añitos. Y los vamos a buscar al colegio y lo encontramos súper abatido, ¿no? Entonces fue, ¿qué te pasó? Y me dice, es que fulanito, un compañero del salón, dice que tú pareces un pirata. Le dice a su papá, Federico. Y Federico lo mira y le dice, ¿sabes qué? Tú le vas a decir que sí, que tu papá es un pirata. Arr. Y Mateo se rió, todos bromeamos, realmente aligeramos la anécdota. Él al final se le pasó. El hecho es que de ahí en adelante, en lo consecutivo, cada vez que Federico lo iba a buscar al colegio y estaba este niñito y todos los otros amiguitos esperando en la hora de la salida, Federico se acercaba a la reja y cuando retiraba a Mateo se volteaba y les hacía "Arr" a los niñitos. El hecho es que yo creo que hasta el sol de hoy, nuestro hijo está grande, nuestro hijo tiene casi 14 años ya, pero yo estoy convencida de que sus compañeros de clase Piensan que soy un piensan pirata. que su papá es un pirata. Pero es que soy un pirata. Y bueno, van a poder ver en nuestras redes sociales nuestras fotos vestidos como piratas en una fiesta de Halloween Sí. hace un año aproximadamente. Ajá. Donde fuimos vestidos de pareja pirata. Porque a mí también me gustan los piratas, o sea, no Son no lo puedo simpáticos, negar. definitivamente. Y bueno, creo que llegó el momento, Fede, de responder nuestra pregunta muy importante. Si nos Ya va, escucharon... un segundo. Ajá. Pregunta muy importante. Si nos escucharon la semana pasada, ya sabrán que inauguramos una sección que es la pregunta muy importante. En la pregunta muy importante les pedimos a ustedes que nos manden cuáles son sus dudas, esas dudas trascendentales existenciales de la vida a las que no han conseguido respuesta.
y nosotros la vamos a seleccionar Y- al azar. Dinos cómo es que se llama el amigo. Álvaro Rodríguez. Mira, Álvaro Rodríguez, él caminó por el Tíbet. Él subió hasta un monasterio. Porque no encontraba una solución para su dilema. duda. Y seleccionamos su pregunta porque nos pareció no solo muy interesante, sino que nosotros queremos ser amigos tuyos, Álvaro. Porque tu pregunta, tú nos preguntas, vamos a decir cuál es la pregunta de Álvaro. Álvaro nos pregunta, ¿por qué soñamos cosas que pasan en el futuro? A lo que yo respondo, amigo, estás perdiendo el tiempo. O sea, si tú sueñas lo que va a suceder... Álvaro, ¿dónde estás? Te necesitamos, o sea, Álvaro. Por Dios, contáctanos. Sí. Vamos a hacer una línea 800. Ajá. ¿Sabes? Porque nos vamos a hacer millonarios, Álvaro. Y vamos a crear una sección para ti, Álvaro, que se va a llamar La Consulta Muy Importante. Donde Álvaro va a responder las preguntas que ustedes hagan o sus consultas sobre el futuro, porque por lo visto y juzgando por la pregunta de nuestro querido Álvaro, que además nos ha comentado siempre en nuestros episodios, Álvaro sueña las cosas que van a pasar en el futuro. ¡Qué bárbaro! Álvaro, te necesito en mi vida, o sea, no es mentira. Pero bueno, no tengo una respuesta para tu pregunta, Álvaro, porque De hecho, yo no sueño lo que va a pasar. No, y es que nadie tiene una respuesta para los sueños. Yo creo que... Por más que Freud y muchos han dado Sí, cientos y cientos de teorías, no lo sabemos. los sueños siguen siendo un misterio. Yo creo que si tienes algún tipo de sueño premonitorio puede achacársele a lo que es la intuición. Quizás eres una El persona instinto. con un instinto o una intuición muy desarrollada. Pero quiero ser tu amiga, Álvaro, porque te necesito en mi vida, ¿verdad, Fede? Que necesitamos a Álvaro en nuestra vida. Sí, sobre todo dinos que va a salir en el Loto Florida dentro de un mes. Por favor, Álvaro, acuéstate a dormir y suéñalo, ¿eh? Álvaro, gracias por enviarnos tu pregunta. Aprovechamos de invitar a todos los que nos están escuchando que nos manden su pregunta muy importante. Pregunta muy importante. Es muy sencillo, solamente tienen que escribirnos un mensaje directo a nuestras redes sociales @cosas muy importantes o estar pendiente de nuestras historias donde vamos a estar recordándoles que voten y escriban cuál es su pregunta muy importante. También vamos a aprovechar de invitarlos a algo que es muy importante para nosotros. El call to action. Del Fíjate, mira, Patreon. aquí lo tenemos escrito, call to action. Miren, Daniel y yo nos queremos ir a la Toscana. Nos lo merecemos. Nos los merecemos, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Entonces les vamos a dar aquí, les vamos a dejar nuestro Patreon. Ajá, ustedes se meten en Patreon y buscan cosas Muy importantes, sí. Se suscriben con lo que ustedes nos quieran dar. Yo no les voy a mentir. Esta plata va a ser para ir a beber vino a la Toscana. Y no, obviamente les vamos a traer souvenir de la Toscana, les vamos a dar algunos contenidos especiales para quienes se suscriban a nuestro Patreon. Una bola de cristal para Álvaro. A Álvaro, sí, no, a Álvaro le vamos a montar su consultorio dentro de cosas muy importantes que se va a llamar consultas muy importantes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @cosas muy importantes. Todos estos contenidos que conversamos hoy van a poder leerlos en culturizando.com. Y tenemos una persona nueva en nuestro equipo. Tenemos que agradecer a Diana Fernández. Diana se suma al equipo de Cosas Muy Importantes con su talento, con su cariño y además con su fascinación por la cultura y por los temas que también a nosotros nos gustan. Y por Dios, alguien que nos ayude con las fechas. Diana es nuestra productora muy importante. Gracias, Diana, por todo tu trabajo, tu dedicación y sobre todo por tu cariño y bueno, por amar estas cosas que amamos nosotros y que... Las cosas muy importantes. Exactamente. Y bueno, nada, nos escuchamos la semana que viene. Estamos preparando un especial de películas malditas para los fanáticos del cine y de las cosas horribles como nosotros. Yo soy Daniel Ormazábal. Yo soy Federico. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @cosas muy importantes. Cualquier cosa, cosas muy importantes somos nosotros. Exactamente. Un abrazo y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.